Hola a todos y bienvenidos al próximo Framework en Ingeniería. Para los que llegan por primera vez, este es un espacio donde no solo hablamos de tecnología, sino que la desarmamos, la entendemos desde sus cimientos y construimos los puentes que conectan la ingeniería de hoy con las profesiones del mañana, esas que estarán inevitablemente impulsadas por la inteligencia artificial. Nuestra misión es darte las herramientas y los conceptos fundamentales para que no solo seas un espectador de esta revolución, sino un protagonista. Y hoy vamos a hacer exactamente eso. Vamos a abordar uno de los temas más fascinantes y hasta hace poco inaccesibles del mundo de la IA, los grandes modelos de lenguaje. Pero no vamos a hablar de ellos como algo lejano, como una magia que ocurre en la nube de Google o Microsoft. Vamos a traer esa magia a casa. Vamos a construir paso a paso nuestro propio servidor de IA privado. Un cerebro artificial que funcione sin internet, sin suscripciones y bajo nuestro control absoluto. Y lo haremos usando una plataforma que muchos conocen y aman, la Raspberry Pi 5. Desmontaremos el mito de que necesitas un superordenador para trabajar con IA y descubriremos que es posible, que no lo es, y cómo una pequeña placa de 100 euros puede convertirse en una herramienta de productividad increíblemente potente. La inteligencia artificial, especialmente la generativa, ha vivido hasta ahora encerrada en fortalezas digitales, en centros de datos masivos a los que solo podíamos acceder a través de una API. Esto ha sido fantástico para su adopción, pero ha creado una dependencia. Cada pregunta, cada párrafo, cada línea de código que generamos tiene un precio, y nuestros datos viajan constantemente a servidores de terceros. Esto plantea problemas de latencia, de privacidad y sobre todo de costos que pueden volverse prohibitivos. Aquí es donde nace un nuevo paradigma, la IA en el borde, o Edge AI. La idea es simple, pero revolucionaria. En lugar de ir a la montaña, traemos la montaña nosotros. Ejecutamos estos modelos en dispositivos locales, en nuestro propio hardware, y las ventajas son transformadoras. Soberanía total sobre los datos, latencia casi nula, funcionamiento sin conexión a Internet y, la más atractiva de todas, la eliminación completa de los costos recurrentes por cada palabra generada. El protagonista de nuestra aventura de hoy es la Raspberry Pi 5, y no es una elección casual. Esta pequeña placa ha evolucionado hasta convertirse en una computadora sorprendentemente capaz. Con su procesador ARM de 64 bits, hasta 16 GB de RAM y, lo más importante, una interfaz PCI Express, se ha convertido en la plataforma perfecta para democratizar el acceso a la IA local. Hoy vamos a demostrar cómo este modesto dispositivo puede ser el corazón de un sistema de inteligencia artificial personal y privado. El primer paso, por supuesto, es construir nuestra base. Para que este sistema funcione de manera fluida, necesitamos elegir los componentes adecuados. En primer lugar, la placa. Recomendamos una Raspberry Pi 5 con al menos 8 GB de RAM. Esta memoria es el espacio de trabajo de nuestro modelo de IA. Con menos, simplemente no tendrás sitio para pensar. 16 GB es ideal si quieres experimentar con modelos un poco más grandes. En segundo lugar, la alimentación. No subestimen esto. Un modelo de lenguaje ejecutándose pone la CPU bajo una carga de trabajo intensa. Necesitamos una fuente de alimentación oficial de 27 vatios para garantizar que el sistema sea estable y no se apague en mitad de una tarea. El tercer componente es el almacenamiento, y aquí es donde marcamos una diferencia crucial. Podremos usar una tarjeta microSD, pero si queremos un rendimiento serio, necesitamos un SSD NVMe. Gracias al puerto PCI Express de la Pi 5, podemos conectar uno de estos discos ultra rápidos. La diferencia en los tiempos de carga del modelo es abismal. Pasar de una tarjeta microSD a un NVMe es como cambiar de una bicicleta a un coche deportivo. Todo simplemente vuela. Y finalmente, la refrigeración. Un ventilador activo es indispensable. La inferencia de un LLM es un maratón para el procesador y sin una buena disipación de calor, el rendimiento caerá en picado por el estrangulamiento térmico. Una vez ensamblado el hardware, la configuración del software es sorprendentemente sencilla. La clave es arrancar el sistema operativo directamente desde el SSD NVMe para aprovechar su velocidad. Esto se hace fácilmente actualizando el firmware de la Raspberry Pi y cambiando el orden de arranque en la configuración. Con el sistema operativo funcionando, llega el momento de instalar a nuestro gestor de modelos, una pieza de software llamada Ollama. Piensen en Ollama como un director de orquesta para la IA. Se encarga de descargar, gestionar y ejecutar los modelos de lenguaje de código abierto de una forma increíblemente simple. Con un solo comando en la terminal, podemos descargar un modelo como Llama 2 o Phi 3.5 de Microsoft, y con otro comando podemos empezar a conversar con él. En cuestión de minutos, sin complejas configuraciones, hemos transformado nuestra Raspberry Pi en un chatbot privado y completamente funcional, que no necesita internet para operar. Ahora que tenemos nuestro sistema base funcionando, llega la pregunta inevitable: ¿qué tan rápido es?
En el mundo de los modelos de lenguaje, la velocidad se mide en una métrica clave: tokens por segundo. Un token es básicamente una palabra o un trozo de palabra. Una velocidad baja, de menos de 5 tokens por segundo, se siente como si alguien estuviera escribiendo la respuesta letra por letra. Es lento, frustrante y poco práctico para un uso interactivo. Una velocidad alta, por encima de 20 tokens por segundo, se siente fluida, casi instantánea. Es la diferencia entre que alguien te deletree una frase a que te la diga de corrido. Al ejecutar un modelo de tamaño moderado, de unos 7.000 millones de parámetros, usando únicamente la CPU de la Raspberry Pi 5, obtenemos un rendimiento entre 1 y 4 tokens por segundo. Esto demuestra que es técnicamente posible, pero la experiencia de usuario es, siendo honestos, mediocre. Es funcional, pero dolorosamente lento para tareas como programar en tiempo real o tener una conversación fluida. El cuello de botella es evidente. La CPU Warm, aunque potente para su tamaño, no está diseñada para las operaciones matemáticas masivas que requiere la inferencia de un modelo Transformer. Entonces, ¿cómo lo aceleramos? Aquí es donde entra en juego el arma secreta de la Raspberry Pi 5, su puerto PCI Express. Esta interfaz nos permite conectar aceleradores de hardware externos, y decidimos ir a lo grande. Conectamos una tarjeta gráfica de escritorio, una GPU externa o eGPU, a nuestra pequeña Raspberry Pi. El objetivo era descargar todo el trabajo pesado, todo el cálculo matemático, a los miles de cores de la GPU. Muchas gracias, Ana. Continúo yo. Los resultados fueron, en una palabra, espectaculares. La velocidad de inferencia pasó de un mísero token por segundo a picos de más de 50 tokens por segundo. Eso es un incremento de rendimiento de hasta 45 veces. De repente, la experiencia pasó de ser una curiosidad técnica a una herramienta profesional y completamente fluida. La respuesta era instantánea, comparable a la de los servicios comerciales en la nube. Este experimento demostró una verdad fundamental. La conectividad PCIe es el factor que transforma a una single board computer en una estación de trabajo de IA legítima. Pero claro, no todos van a conectar una GPU de escritorio a su Pi. ¿Qué hay de los aceleradores más pequeños y dedicados? Probamos dos periféricos oficiales. En primer lugar, el refrigerador activo. Aunque es esencial para la estabilidad, su impacto directo en la velocidad de inferencia fue casi nulo. Esto nos dice que el problema no era el calor, sino la falta de potencia de cálculo bruta en la CPU. En segundo lugar, pusimos a probar el nuevo AI Hat de Raspberry Pi, un pequeño periférico que promete 26 billones de operaciones por segundo. Uno pensaría que un sombrero de IA sería la solución mágica para acelerar nuestros modelos, ¿verdad? Pues no. Tras instalarlo, el rendimiento en la ejecución de nuestro modelo con Oyama no mejoró en absoluto. 0. ¿Por qué? La razón es una lección crucial sobre la arquitectura de hardware. La unidad de procesamiento neuronal, o NPU, de ese AI Hat está altamente especializada. Está optimizada para redes neuronales convolucionales, las que se usan en visión por computadora para reconocer objetos en imágenes. No está diseñada para la arquitectura Transformer, que es la base de todos los modelos de lenguaje modernos. Para usar esa NPU necesitaríamos un software específico y un modelo compilado expresamente para ella. No es una solución plug and play para frameworks de propósito general como Oyama. La conclusión de esta fase es clara. La aceleración por hardware es imprescindible para una IA local útil, y la estrategia más efectiva y transformadora por mucho es usar una GPU de propósito general a través de PCIe. Pero claro, la velocidad no lo es todo. De hecho, podría argumentar que ni siquiera es lo más importante. ¿De qué sirve una respuesta instantánea si es incorrecta, si es un disparate? Esto nos lleva a la segunda dimensión del rendimiento, la capacidad del modelo, su inteligencia real. No podemos ejecutar en una Raspberry Pi los modelos más avanzados del mundo que pueden ocupar cientos de gigabytes. En su lugar, usamos versiones destiladas. Aquí es donde debemos introducir nuestra primera analogía. Imaginen que tomamos la Biblioteca del Congreso con sus millones de libros, su conocimiento acumulado durante siglos, y la usamos para entrenar a un estudiante. El objetivo es que ese estudiante pueda escribir un único folleto que resuma todo el conocimiento de la biblioteca. Este proceso es la destilación de modelos. El folleto resultante será increíblemente eficiente, pequeño y rápido de leer, pero ¿cuánta información, cuánto matiz, cuántos datos se han perdido en el proceso? Inevitablemente una cantidad inmensa. Este proceso de compresión tiene una consecuencia directa e ineludible. A medida que el tamaño del modelo disminuye, su base de conocimiento y su precisión factual se degradan drásticamente. Realizamos una prueba muy simple. Le preguntamos a diferentes tamaños del mismo modelo, ¿quién es el presidente del Real Madrid? Un modelo mediano, de 14.000 millones de parámetros, ejecutado en una estación de trabajo nos dio una respuesta correcta y coherente sobre Florentino Pérez. El modelo de 7.000 millones de parámetros, ejecutado en nuestra Pi, sufrió lo que se conoce como una alucinación. Inventó una respuesta completamente falsa y sin sentido, y el modelo más pequeño, de 1,5 millones de parámetros, ni siquiera pudo formar una respuesta coherente. Este fenómeno, la alucinación, es la tendencia de un modelo a generar información que es incorrecta o inventada, pero presentada con un tono de total confianza. Es el problema más grande de los modelos pequeños y destilados. Han perdido tantos datos en el proceso de compresión que ya no pueden beneficiar hechos. En su lugar, generan texto que es estadísticamente probable, que suena bien, pero que no tiene ningún fundamento en la realidad.
Esto significa que debemos ser extremadamente cuidadosos al elegir qué modelo usar para qué tarea. El hecho de que un modelo corra en nuestra Pi no significa que sirva para todo. En primer lugar, tenemos los modelos micro, de 1 a 3 millones de parámetros. Estos son perfectos para la Raspberry Pi. Son ideales para tareas como revisar la sintaxis de un código, clasificar un texto simple o interpretar comandos estructurados para domótica. Pero son terribles para buscar información factual o para ningún tipo de razonamiento complejo. En segundo lugar, los modelos pequeños, como los de 7.000 millones de parámetros. Estos pueden funcionar en una Pi con 16 GB de RAM. Sirven para ayudar con scripting básico, resumir textos cortos o generar descripciones de productos genéricas. Sin embargo, no son fiables para tareas de investigación o para generar código muy especializado. Si subimos a modelos medianos de 13.000 a 30.000 millones de parámetros, ya necesitamos una estación de trabajo con una buena GPU. Estos son excelentes para generar código, para la escritura creativa y técnica y para la lluvia de ideas. Su principal limitación es que su conocimiento se detiene en su fecha de entrenamiento. Finalmente, los modelos grandes de más de 70.000 millones de parámetros, que requieren servidores con múltiples GPU, son capaces de realizar prácticamente cualquier tarea con un alto grado de precisión. La lección aquí es fundamental. El rendimiento en tokens por segundo no debe confundirse con el rendimiento en fiabilidad y utilidad. Hay que balancear los recursos de nuestro hardware con los requisitos de precisión de nuestra aplicación. Y hablando de aplicaciones, ¿para qué sirve todo esto en el mundo real? Más allá del experimento, ¿cómo podemos sacarle un valor tangible a nuestro sistema de IA local? Aquí es donde todo el trabajo cobra sentido. Vamos a construir una aplicación práctica de altísimo impacto, un sistema de generación de contenido autónomo. Muchas gracias, Carlo, continúo yo. Piensen en el costo de usar las APIs comerciales de OpenAI o Grok. Si necesitas generar cientos de artículos para un blog, miles de descripciones de productos para una tienda online o poblar un sitio web con contenido inicial, el costo se dispara. Hablamos de cientos o incluso miles de euros en costos operativos. Nuestro sistema local, basado en la Raspberry Pi, tiene un costo inicial de hardware, quizás unos 200 euros. Pero una vez hecha esa inversión, la generación de contenido es ilimitada y gratuita. El retorno de la inversión es casi inmediato. La arquitectura es simple. Usamos nuestra Raspberry Pi 5 con Ollama. Elegimos un modelo muy eficiente, como el Phi 3.5 de Microsoft, que ofrece una excelente calidad de texto en un tamaño que se ajusta perfectamente a la memoria de la Pi. La magia de Ollama es que por defecto expone una API local. Esto significa que podemos escribir un simple script en Python para comunicarnos con nuestro modelo local y pedirle que haga cosas por nosotros. Creamos una pequeña función en Python que empaqueta una petición, se le envía a nuestro modelo local y recibe la respuesta. Este pequeño bloque de código es el corazón de nuestra aplicación. A partir de aquí, las posibilidades son infinitas. Para demostrarlo, escribimos un segundo script, un generador de blocks automático. Este script tiene una lista de temas, por ejemplo, los beneficios de la energía sostenible o introducción a la computación cuántica. Luego, entra en un bucle. Para cada tema, crea un prompt detallado pidiendo un artículo de 400 palabras. Llama a nuestra función para enviar ese prompt a la IA que corre en la Raspberry Pi. La IA genera el artículo y el script lo guarda en un archivo de texto. Ejecutamos este script y en pocos minutos teníamos en una carpeta 5 artículos de blog únicos, coherentes y bien escritos sobre los temas que le habíamos pedido. Este proceso, que nos habría costado dinero con una API comercial, se completó con un costo de 0 más allá del consumo eléctrico de la Pi. Hemos validado de manera concluyente que esta plataforma puede funcionar como una fábrica de contenido autónoma y altamente rentable. Estamos democratizando la creación de contenido a gran escala. Llegamos al final de nuestro viaje y es hora de consolidar lo que hemos aprendido. Hemos extraído varias verdades fundamentales de esta investigación. En primer lugar, hemos demostrado que la Raspberry Pi 5 es una plataforma absolutamente viable para desplegar modelos de lenguaje locales, convirtiéndose en un servidor de inferencia privado y autónomo. En segundo lugar, el rendimiento es un juego de cuellos de botella. El almacenamiento NVMe es crucial para la agilidad del sistema, pero la CPU es el factor limitante principal. Para una experiencia interactiva y fluida, la aceleración mediante una GPU externa a través de PCIe no es un lujo, es una necesidad. Es la estrategia que marca la diferencia. En tercer lugar, no todos los aceleradores son iguales. Hemos visto que las NPUs especializadas como las del AI Hat no son una solución universal y requieren un ecosistema de software a medida que los frameworks populares aún no soportan. En cuarto lugar, y quizás lo más importante, existe un compromiso ineludible entre el tamaño de un modelo y su capacidad cognitiva. Los modelos pequeños son rápidos, pero propensos a la alucinación. Su uso debe limitarse a tareas donde la precisión factual no sea crítica.
Y finalmente, hemos probado que esta plataforma es ideal para crear soluciones de altísimo valor, como generadores de contenido de bajo costo que rompen la dependencia de las caras APIs en la nube. La visión a futuro es emocionante. La convergencia de hardware accesible y potente como la Raspberry Pi, modelos de código abierto cada vez más eficientes y software maduro como Llama está marcando el principio del fin de la dependencia exclusiva de la IA en la nube. Estamos entrando en una era de computación verdaderamente personalizada, donde cada uno de nosotros puede ejecutar potentes modelos de inteligencia artificial en dispositivos locales bajo nuestro control total, protegiendo nuestra privacidad y fomentando una nueva ola de innovación. Las herramientas para crear, experimentar y desplegar soluciones de IA privadas y potentes ya están a nuestro alcance. Y entender cómo funcionan, desde el silicio hasta el software, es el nuevo framework que todo ingeniero deberá dominar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo del próximo Framework en Ingeniería.